Sigas guardando, nos sigas cuidando. Obra en este pueblo, ten misericordia, Señor, y ten misericordia en Herrera también. Ten misericordia en Tomelloso. Y te presentamos nuestras familias también, oh Dios, que tengas misericordia de cada uno de ellos. Algunos de nuestras familias se apartaron de ti y están en caminos que no son tuyos. Ten misericordia de ellos y rescátalos, Señor. Solo tú puedes hacerlo, Dios. Tú eres el que haces nuevas todas las cosas. Y ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad. Porque no estamos aquí, Señor, para decir nuestras ideas, sino que estamos aquí para oír tu voz. Así que ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a buscar el libro de Efesios capítulo 5 y vamos a ver cómo el Señor nos enseña aquí a aprovechar bien nuestra vida, a aprovechar bien la bendición que Dios nos ha dado. Y recuerda que esta carta maravillosa, este libro de Efesios, los primeros capítulos, los capítulos 1 al 4, nos está diciendo más bien quiénes somos en Cristo. Y a partir del capítulo 4, la segunda parte, nos dice cómo debemos vivir en Cristo. Entonces las dos cosas van juntas, porque primero tienes que saber quién eres y después tienes que saber cómo debes vivir. Pero si no sabes quién eres, tampoco vas a saber cómo vivir. Nuestra identidad, quiénes somos en el Señor Jesucristo, es lo que cambia todo. Y hay mucha gente que realmente está desperdiciando su vida. Y esto es una pena, porque solo tenemos una vida. Y en esta tierra, cada día que pasa, no se va a recuperar. Se va a perder para siempre. ¿Sabes? Dice Efesios 5, versículo 15: así que tened cuidado de vuestra manera de vivir. No viváis como necios, es decir, como alguien torpe, como alguien que no sabe, sino como sabio, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No te emborraches con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sed llenos del Espíritu. Animaos unos a otros con salmos, con himnos y canciones espirituales. Canten, alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tened cuidado de cómo camináis, de vuestra manera de vivir. ¿Sabes? La vida es como un camino que tú recorres. Y cada día que nos levantamos, elegimos qué camino vamos a tomar. Hay un refrán español que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Porque según con quién caminas, tú vas a una parte u otra. Si vas caminando con alguien que su camino no es el camino de Dios y le vas haciendo compañía, las cosas vas a identificarte con esto, van a decir, bueno, pues tú eres igual, ¿no? Si tú caminas con alguien que se dedica a robar, ¿qué pensarán de ti? Que tú también estás de acuerdo con eso, ¿no? Que tú también estás de acuerdo con robar, que estás de acuerdo con el que roba, por lo menos. Entonces, depende de con quién camines, así vas a ser tú. Cada día cuando te levantas, tienes que decidir a dónde vas, o más bien, con quién vas. Más bien, con quién vas. Por eso vamos a ver en esta tarde tres cosas que aparecen aquí en este pasaje. Aparecen muchas más, pero tres fundamentales. Lo primero es que nos dice el apóstol Pablo que caminemos en la voluntad del Señor. No seáis necios, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Lo primero que tenemos que saber es a dónde vamos. Si alguien nos dice, oye, vámonos, lo primero que tú le preguntas es, sí, pero ¿a dónde? ¿A dónde voy? Entonces aquí dice, no seas torpe, sino sabio, y entiende la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que debes hacer? La voluntad del Señor. La segunda cosa es, camina viviendo lleno del Espíritu Santo. Porque aquí dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y esta es la clave para caminar con Dios. Sed lleno del Espíritu Santo. Y la tercera cosa es, edifica a otros, anima a otros y alaba al Señor. Eso es lo que debe hacer un cristiano.
Un cristiano es alguien que conoce la voluntad de Dios. Un cristiano es alguien que está lleno del Espíritu de Dios y busca ser lleno del Espíritu de Dios cada día. Y un cristiano es alguien que anima a otros a seguir al Señor y alaba y adora al Señor. Por lo tanto, pensemos en la primera cosa. El versículo 16 dice: aprovechando el tiempo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. El tiempo es un regalo que Dios nos ha dado. Y el tiempo se acaba. Es como el saldo, cuando antes usábamos las llamadas con el saldo, comprabas 5 euros con el teléfono, ahora ya se usa otro sistema, ¿no? Pero ponías el teléfono, ¿no? Y cuando se agotaba el saldo ya no podías hablar con nadie. Tenías que esperar que te llamaran a ti, porque ya no tenías saldo para llamar, ¿verdad? Y el tiempo es el saldo que Dios nos ha dado. No sabemos hasta dónde llega. Antiguamente, cuando te quedabas sin saldo en el teléfono, se oía una voz: su saldo está a punto de consumirse, su saldo está a punto de agotarse. Y tú ya tenías que decir: adiós, no puedo seguir hablando, ya nos veremos, porque no podía seguir porque se acababa. Pero el saldo de nuestra vida, tú y yo no sabemos cuándo se va a acabar, no lo sabemos. Por eso dice aquí el apóstol Pablo: aprovecha la oportunidad, aprovecha el momento, porque los días son malos. ¿Eso qué significa? Caminar en la voluntad de Dios, entender que debemos aprovechar el tiempo y aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Porque esta vida es muchas veces oportunidades perdidas, oportunidades que se nos fueron porque no supimos aprovecharlo. Y dice aquí: aprovecha el momento oportuno, porque los días son malos. Es decir, el pecado y la maldad está ahí. Y por lo tanto tienes que aprovechar el momento y el tiempo para hacer lo que Dios quiere. Porque después a lo mejor no puedes hacerlo y te vas a lamentar. Nos vamos a lamentar porque dijimos: ay, ¿por qué no aproveché? Ay, ¿por qué no lo hice? ¿Sabes? La maldad está en todas partes. Está dentro de nosotros y está alrededor de nosotros, fuera de nosotros, está en todas partes. Y esa maldad puede ser una tentación que podemos superar, o puede ser una gran prueba que tenemos que afrontar. Por eso tenemos que vivir alerta y aprovechar el tiempo y entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros, porque no sabemos qué va a ocurrir. Cuando tú te levantas por la mañana, a la hora que te levantes, Dorín, por ejemplo, se levanta a las 12 porque tiene que madrugar, pero si te levantas temprano, es una broma, no sé a qué hora se levantará, pero mañana te llamo a las 6 de la mañana a ver si estás levantado. A la hora que te levantes para el trabajo, lo que sea, tú no sabes lo que va a pasar. No sabes cómo el tentador te puede tentar. No sabes en qué problema te puedes meter. No sabes lo que va a pasar. Entonces, ¿qué debes hacer? Entender la voluntad de Dios. Y Dios nos ha dejado su voluntad en su palabra. Porque mira, esto es algo que todos entendemos. Dios quiere que sepamos cuál es su voluntad. No nos ha dejado en la ignorancia, por diciendo: bueno, ¿y qué quiere Dios que haga? Pues no lo sé. No, Dios nos ha dado su palabra para que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Para que entendamos qué debemos hacer. En la isla de Gran Canaria, donde vivimos nosotros durante años, hay un puerto que es muy estrecho. En una ciudad, en un pueblo que se llama Agaete. Y hay un gran barco que va todos los días, varias veces, de Tenerife, de la isla de Tenerife a Gran Canaria y vuelta. Y el barco es muy grande, va lleno de camiones, de gente, pero el puerto es chiquito y está rodeado de piedras por todas partes. Es decir, que hay un paso muy estrecho y el capitán del barco tiene alrededor unas balizas, unos postes con unas luces rojas. Y cuando el hombre viene va a salir para la isla de Tenerife o va a regresar y tiene que atracar en el muelle, tiene que fijarse muy bien en colocar el barco en el sitio idóneo si no quiere llevarse un disgusto, si no quiere acabar destrozándose en las rocas. Si sigue las luces rojas, si sigue los postes que son como pequeños faros, entonces ese barco tan grande está ahí. La primera vez que yo fui allí digo: oh, pero no meterá ese barco tan grande aquí dentro el hombre.
Pues lo metió ese barco enorme y empezaron a salir camiones y coches y gente en un barco tan grande, en un paso tan estrecho, pero el piloto, el capitán del barco, sabe cuáles son las señales rojas. ¿Y sabes una cosa? Dios nos ha dado señales rojas, señales de lo que debemos y lo que no debemos hacer. Y si tú sigues las señales, estarás seguro. Pero si no sigues las señales de Dios, entonces te estrellarás contra las rocas. La palabra de Dios es el mapa. El Espíritu Santo es nuestro capitán. Y el Señor va a guiar tu vida en la medida de que tú quieres caminar con Él. Si tú dices al Señor cada día: Señor, ayúdame a caminar contigo hoy. Quiero hacer tu voluntad. No quiero saltarme las luces rojas. Quiero que me guíes. Entonces el Espíritu Santo te va a guiar. Entonces la palabra de Dios te va a enseñar. Entonces el Señor te va a abrir puertas y cerrar puertas para guardarte. ¿Por qué? Porque Él quiere que conozcas su voluntad. Pero si te empeñas en hacer las cosas a tu manera, acabarás destrozándote en los peligros, en las rocas que hay alrededor. ¿Y cuántos ha pasado eso, verdad? ¿Cuántos no han hecho caso, no hemos hecho caso de la palabra de Dios? ¿Y qué ha pasado? El desastre. ¿Qué ha pasado? Pues hemos caído. Por eso, dice el Señor, tened cuidado de cómo vivís, cuidado cómo camináis. No seáis insensatos, sino conocedores de la voluntad del Señor. Porque aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Es un paso estrecho, es un paso difícil, pero Dios nos guiará para que lleguemos a buen puerto. La segunda cosa que me aparece aquí es que nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Los efesios, como pasaba en aquella época, era lo normal, era que la gente se iba de borrachera. Hoy día eso no pasa, ¿no? Ah, sí, también pasa. Pues claro, en aquella época la idolatría, el culto a los dioses, estaba acompañado de un montón de comida en la que había un exceso de comida y un exceso de bebida. Es curioso que en muchas culturas todo el mundo se queja por la bebida, pero por la comida no se queja nadie. Es decir, hay un problema muy grande con el exceso de comida, tanto como el exceso de la bebida. ¿Y qué ocurría? Pues que cuando llegaban esas fiestas acababan en la inmoralidad y acababan en el desastre. Y ahora el apóstol Pablo dice: bueno, hermanos, antes vivíais en esas cosas, antes estabais viviendo una vida de inmoralidad, una vida de borrachera, una vida de estar bajo el control del pecado, bajo el dominio del pecado, bajo la esclavitud del pecado, bajo la tiranía del pecado. Pero ahora ya estáis liberados en Cristo Jesús. Y como ya estáis liberados en Él, ahora dice: no busques llenarte del mundo. En este caso dice aquí del vino, sino más bien llénate del Espíritu. ¿Qué ocurre cuando alguien se emborracha? Porque el control lo tiene el alcohol. Tú crees que tienes control, pero no tienes control. El control lo tiene el alcohol. Y muchas veces alguien se emborracha y dice: no, yo controlo, no pasa nada, yo voy a conducir bien. Entonces se toman droga, se toman bebida, lo que fuera, se ponen al volante para conducir. ¿Y qué ocurre? Ocurre el desastre y la desgracia. Últimamente, hace poco, hubo un accidente terrible en Tomelloso y un repartidor de pizza se quedó parapléjico porque un hombre, bajo el efecto de lo que sea, se saltó el ceda al paso, se saltó todas las normas, y el muchacho que iba a repartir la pizza lo dejó en una silla de ruedas para toda su vida. El control creía que lo tenía él, pero él no tenía el control, lo tenía la sustancia aquella que había tomado. ¿Y sabes una cosa? Pablo dice: antes estabais bajo el control del vino y el control del pecado, pero ahora debéis estar llenos del Espíritu Santo para que sea el Espíritu el que te guíe. Cuando una persona está llena de alcohol, entonces ya se transforma. De pronto se vuelve deprimido o muy alegre. De momento se vuelve muy atrevido o muy tímido. De momento la persona que está bajo el control de la sustancia que sea, el alcohol o lo que fuera, esa persona ya no es ella misma, sino que es transformada.
y entonces pierde su dominio propio. Pero dice el apóstol Pablo entonces, ahora sed llenos de Cristo y que sea Cristo el que te domine a ti. Porque ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué significa? Significa que Cristo toma el control. Juan capítulo 14, versículo 15. Si vosotros me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él os dará el otro Consolador, el Espíritu Santo, para que os acompañe para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le reconoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día vosotros os daréis cuenta de que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre le amará, y yo también le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? La manifestación de Jesucristo en la vida de una persona. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es aquella persona que Cristo se manifiesta en su vida de tal modo que esa persona empieza a obedecer a Dios, a alabar a Dios, a servir a Dios, a someterse a Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. No lo confundamos con ninguna otra cosa. Ser lleno del Espíritu Santo es que Cristo domina tu vida. Cristo es quien habla, Cristo es quien siente, Cristo es quien actúa, Cristo es quien te conduce. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, porque Jesús dijo, yo me voy, pero volveré. Entonces vamos a ver, pero Señor, ¿te vas pero vuelves? Sí, porque me voy en cuanto a su naturaleza humana, pero regresa en cuanto a su naturaleza divina por medio del Espíritu Santo. Y es por esto que dice, vendré a vosotros, me manifestaré a vosotros. ¿Cómo sabemos que alguien está lleno del Espíritu Santo? ¿Lo pone aquí en la frente? ¿Estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Le sale una luz por aquí? ¿Hay un círculo en la cabeza, un aro de oro que le sale? ¿Cómo sabemos que alguien está lleno del Espíritu Santo? Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, muchas veces no lo sabe. Muchas veces no se da cuenta. Porque los demás son los que se dan cuenta de ello. Mira, cuando Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, no estaba haciendo ninguna cosa extraordinaria, simplemente estaba predicando. Cuando Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Cristo. Y él se mantuvo fiel aún cuando lo apedreaban, cuando lo mataban. ¿Por qué sabemos que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo? Porque no le pasaba nada, no, lo estaban matando a pedradas, pero él dijo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Recibe mi espíritu, Señor Jesús. Ser lleno del Espíritu Santo significa que Cristo es quien te lleva. Y esa es la mejor manera de vivir, porque cuando el Espíritu de Dios te llena, el pecado tiene que irse. Cuando tu vaso está lleno de Dios, el pecado tiene que marcharse porque no tiene lugar donde estar. Porque sencillamente Él es el que nos guía. Y por eso dice aquí, no os embriaguéis con vino. ¿Qué tienes que hacer para emborracharte? Beber mucho vino, ¿no? No basta con que bebas un poco. Tienes que beber bastante si quieres emborracharte. Una vez que bebas bastante, el vino toma el control. ¿Qué tienes que hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Beber de Cristo. Tomar de Cristo. Buscar de Cristo. Buscar que sea el Espíritu de Dios quien te llene. Y sabes una cosa, el Espíritu Santo no trabaja sin Cristo. Y Cristo no trabaja sin su palabra. Entonces no somos llenos del Espíritu Santo porque simplemente lo digamos. Somos llenos del Espíritu Santo cuando estamos buscando más del Señor y estamos buscando más de la palabra de Dios. ¿Sabes? El Espíritu Santo nos llena muchas veces. No es solamente una vez. Y esto tenemos un ejemplo de ello cuando en Hechos capítulo 4 la iglesia está aterrorizada. Pedro y Juan los llevan delante de la autoridad. Prohibido predicar el Evangelio. No habléis más de Jesús. Eso no está bien, así que si no lo hacéis, si seguís predicando, ateneros son las consecuencias. Cárcel y muerte lo que vais a tener. Y entonces ellos dijeron,
no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. No vamos a hacerlo. Pero ellos fueron a la iglesia y tenían miedo. A pesar de que respondieron con valentía, tenían temor. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ellos le contaron a los suyos lo que los principales sacerdotes le dijeron. Y alzando unánimes la voz a Dios, oraron. Hechos capítulo 4. Y dijeron: Señor, mira sus amenazas y concédenos que anunciemos con todo valor tu palabra, mientras que tú haces maravillas y señales en medio de nosotros para confirmar que Jesucristo sea glorificado. Y cuando ellos estaban orando, el lugar donde estaban orando tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Pegar saltos y revolcarse en el suelo? No, predicar el Evangelio sin miedo. Eso fue lo que hicieron. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, no se convierte en un saltimbanqui, se convierte en un evangelista, en un adorador, en alguien que a pesar de la presión sirve a Dios. ¿Y sabe lo que pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice Hechos 4:32? Y predicaban sin temor la palabra de Dios. El Espíritu Santo te llena para suplir aquello en lo que tú estás vacío. Señor, necesitamos valor porque nos da miedo predicar, nos van a meter en la cárcel, nos van a perseguir, nos va a pasar cualquier cosa, pero nosotros queremos anunciar el Evangelio porque eso es lo que tú nos has llamado, es lo que queremos hacer, pero no tenemos fuerza, no tenemos valor, no podemos sin ti. Y entonces el Espíritu Santo los llenó, haciendo que el lugar donde estuvieron temblase y hablaban la palabra de Dios. Alguien lleno del Espíritu Santo es alguien que Cristo lo ha tomado, que Cristo lo ha llenado, y que lo que está haciendo Cristo con ellos es sencillamente conducirles a hacer lo que Dios quiere, nada más y nada menos. Por eso ser lleno del Espíritu Santo se parece mucho a ser guiados por el Espíritu. En Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice: así que os digo, vivid por el Espíritu y no seguiréis los deseos de vuestra naturaleza pecaminosa. Porque la naturaleza pecaminosa, desea lo contrario del Espíritu, y el Espíritu desea lo contrario de ella, y los dos se oponen entre sí, de modo que vosotros no podéis hacer lo que queréis. Pero si os guía el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y las obras de naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, a las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si vivimos, pues el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Qué está diciendo que es ser lleno del Espíritu Santo? Que el Espíritu te guíe. Y cuando el Espíritu de Dios te guía, el pecado se va quedando atrás. Porque ahora lo que predomina es el Espíritu. Es la obra de Dios en ti. Y por eso dice aquí: camina por el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de naturaleza pecaminosa. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios 5 es: sed llenos del Espíritu, y entonces, ¿qué vais a hacer? Hablando entre vosotros, como dice Colosenses 3, dice el versículo 12, que gobierne en vuestros corazones la paz de Cristo, en la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que habite en vosotros la palabra de Cristo con toda riqueza. Instruíos y aconsejaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad salmos, himnos, canciones espirituales a Dios, con gratitud en el corazón. Y todo lo que hacéis de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Sabes? Lo que tú no puedes dar, lo que no tienes. Y si nuestros corazones están llenos del mundo, lo que sale de la fuente de la boca es el mundo. ¿De qué hablan los cristianos cuando salen de la iglesia? ¿De qué conversan? El último chiste,
el fútbol, la política, el dinero, el tiempo, las preocupaciones de la vida. ¿De qué hablamos nosotros? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de basura y parece un estercolero, ¿qué es lo que va a salir de tu boca? Si nuestro corazón está lleno de incredulidad y está lleno de avaricia, de codicia, de envidia, y está ansioso por las cosas de la tierra, por las cosas del mundo, ¿de qué vamos a hablar nosotros? Ser lleno del Espíritu Santo significa que es el Señor quien toma el control. Y ahora los cristianos dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, animándoos en la fe, buscando consolarse unos a otros, animarse en la fe, instruirse unos a otros en la fe, y siempre con un deseo de alabar al Señor, siempre con un deseo de adorar al Señor, siempre con un anhelo de Él. Escuché la historia de un hombre, un famoso teólogo suizo, que escribió muchas obras de teología, y él también era un predicador a los presos. Durante muchos años este hombre siempre, cada día, iba a la cárcel a predicar. Era uno de los párrocos allí en Suiza. Y fue un teólogo muy eminente, se llamaba Karl Barth. Él daba clase a un hombre que yo conocí en unas conferencias cuando yo era muy, muy joven todavía, y él vino a dar unas conferencias de un hombre mayor, y le conoció a este hombre. Y dice que los sábados por la tarde reunía a sus estudiantes para conversar sobre teología. Y conversaban sobre las cosas de Dios, sobre la palabra de Dios, sobre las clases, y hablaban de Dios mucho tiempo. Tomaban allí un café y charlaban acerca de las cosas de Dios. Y a veces organizaban debates para qué opinaba uno y qué opinaba otro sobre los temas que trataban en las clases. Y dice que muchas veces conversaban acerca de Jesucristo. Y cuando ya estaban ahí debatiendo, discutiendo acerca de Cristo, compartiendo acerca de Él, Él de pronto los mandaba callar a todos los que estaban allí, los alumnos, los profesores, los que estaban allí en el diálogo, los mandaba callar y dice, un momento, hermanos, parad un momento. Vamos a cantar una alabanza a Cristo ahora mismo. Y todos se quedaban asombrados. De pronto paraba la discusión, de pronto se paraba la conversación y el debate, porque este hombre decía, para un momento, espera. Mira qué grande es el Señor Jesucristo, vamos a cantar una alabanza a Él. Y allí se ponían a cantar todos. Porque ser teólogo, es decir, estudiar las cosas de Dios, es ser un adorador. Alguien que se asombra de Cristo. Alguien que se asombra de las cosas de Dios. Como hemos cantado antes, el asombro. Ese cántico tan bonito que hemos cantado en medio rumano y medio español. Es el asombro. El asombrarse de Dios, asombrarse de Cristo, todo eso te sobrecoge y te lleva a alabar al Señor. Y qué bueno es alabar al Señor, porque eso demuestra que el Espíritu de Dios está en ti. Por ese motivo, los cristianos debemos alabar más al Señor y hablar menos. Hablar menos de tonterías y de chorradas, de cosas intrascendentes. Porque dice aquí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor, haciendo todo lo que hacemos, haciéndolo para Él. Porque si el Espíritu nos llena, entonces el Espíritu es el que toma nuestra boca y toma nuestro corazón. Y dice también aquí, finalmente, lo último que vemos es que el que está lleno del Espíritu Santo edifica a otros y es agradecido. Lo dice Efesios 5, cuando dice, dando siempre gracias. Animaos unos a otros, versículo 19, con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo realmente lamentable, es un cristiano que siempre se está quejando. Ay, lo que me duele aquí. Ay, no sé qué. Ay, qué mal me va esto. Ay, que me va lo otro. Ay, que no sé cuánto. Pero mira lo que dice ahí.
dando siempre gracias a Dios. Pero los cristianos tenemos que dar gracias a Dios. Hombre, tenemos que dar gracias a Dios por lo malo y quejarnos por lo bueno, ¿no? O al revés, espera, lo he dicho al revés. Debemos dar gracias al Señor por lo bueno y quejarnos por lo malo, ¿no? ¿Es así? ¿Sabes cuándo se nota que alguien está lleno del Espíritu Santo? Cuando es capaz de dar gracias a Dios en todo. Porque sabe que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y es por eso que dice aquí, dando gracias en todo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No solamente con nuestra boca, sino con nuestros corazones. Porque sabemos, y estamos ahí, de que alabamos al Señor en ese momento. Mira, me acuerdo la primera visita que hicimos mi esposa y yo al Reino Unido. Nos regalaron de viaje de novios un viaje a Escocia. Pero fuimos de la luna de miel ahí, muy humildemente, en casa de una mujer y tal. Estuvimos alojados allí. Y nos fuimos para el culto. El inglés que yo sabía y el que mi esposa sabía era el inglés básico. Lo justo para decir, tengo hambre, ¿dónde está el baño? Eso es lo más importante, ¿no? ¿Cuál es mi habitación? Y buenos días y buenas tardes, eso nada más sabíamos. Pero llegó el día para ir al culto. Y entonces, pues, fuimos allí al culto, nos dieron un himnario, donde allí en aquella época no había pantalla ni nada, se daban allí un himnario, y entramos allí en una iglesia. Y lo que cantaban allí, algunos cánticos nos sonaban un poco de haberlos cantado en la iglesia, pero otros no habíamos escuchado nunca. Y yo abría el himnario ahí y no entendía casi nada de lo que decía ahí. Pero al Espíritu Santo sí le entiendo. Porque el Espíritu Santo, por supuesto, habla en español. ¿No? Por supuesto. ¿No? Ahora que sí. ¿A que sí, Sergio? El Espíritu Santo es español, ¿no? El Espíritu Santo tiene un lenguaje universal. Y ¿sabes una cosa? Yo alababa al Señor en mi corazón porque digo, yo no entiendo lo que dicen aquí, pero sé que el Espíritu Santo está aquí. Que allí se está invocando a Jesús, se está alabando al Señor. Y había un gozo en mi corazón porque digo, ojalá que yo pudiera saber todo lo que se está diciendo aquí, todo lo que estos poemas maravillosos dicen, estos himnos maravillosos escritos por grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, que dejaron una herencia maravillosa de himnos tan preciosos. Yo no sé lo que dice, pero sé de quién se dice. Estoy delante de alguien que sé quién es. Y por lo tanto, alabo al Señor en mi corazón. Como dice también aquí, sencillamente dice que alaba al Señor dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Dando gracias en todo. ¿Por qué debemos nosotros dar gracias? Porque pase lo que pase, sea cual sean nuestras circunstancias, estamos en las manos de Dios. Por nada debemos estar angustiados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor con toda oración y súplica, y la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar bien nuestra vida? Pues simplemente, como hemos visto a través de estos versículos, aprovechando la oportunidad para conocer la voluntad de Dios, buscando ser llenos del Espíritu Santo y buscando también bendecir a otros, animar a otros, cantar alabanzas al Señor, animaos unos a otros con salmos, con himnos, con canciones espirituales, dando gracias a Dios el Padre. Eso es ser cristiano. Un cristiano no es una buena persona. No, los cristianos son malas personas. No hay buenas personas. No sé si te has dado cuenta de eso. Es que parece que los cristianos tenemos una mente pagana. No hay ninguno bueno, lo dijo el Hijo de Dios, ¿no? No hay buenas personas. Si creemos que ser cristiano es ser buena persona, eso es decir muy poco, por no decir nada. Solo hay uno bueno. Nosotros somos pecadores, todos nosotros. Pero un cristiano es alguien que camina con el Espíritu. Un cristiano es alguien que conoce la voluntad de Dios, ve las señales y quiere ir ahí porque el Espíritu le guía. Un cristiano es alguien que está dejando
más y más el fruto de la carne, porque lo que predomina es el fruto del Espíritu. Pero el apóstol Pablo dice, no te embriagues con el vino, sé lleno del Espíritu Santo. Y quiero terminar con esto. Verás, la religión dice, enfócate en ser bueno. Eso dice la religión. Mira, tienes este problema, este y este y este, haz una lista de todos los pecados que tienes y lucha contra ellos, y cuando te vayas quitando de ellos te sentirás mejor. Eso dice la religión. No gustes, no toques, no hagas, no deshagas, no hagas esto, no hagas lo otro. Y entonces piensan que así les va a ir mejor. Se enfocan en su pecado, se enfocan en sus problemas, se enfocan en sus necesidades y se enfocan en los problemas y la maldad del mundo. Pero eso no es ser cristiano. Ser cristiano no es mirarte a ti mismo. Ser cristiano no es mirar el problema de los demás, tus necesidades. Ser cristiano es mirar a Cristo. Es mirarle a Él. No a ti. No lo que te pasa, lo que sientes, lo que necesitas. Tus problemas, tus necesidades, tus sentimientos, tus emociones. Todo eso, olvida eso. Tú no estás aquí para eso. Tú estás aquí para mirar a Cristo. Tú estás aquí para contemplarle a Él. Él es perfecto. Él es maravilloso. Él es santo, Él es fiel, Él es amor, Él es gracia y siempre te ama, siempre está ahí y nunca te rechaza. Entonces el enfoque es, no busques el vino, no busques la necedad, no camines según este mundo, sé lleno del Espíritu. Y cuando el Espíritu te llena, entonces de tu boca saldrá la alabanza y la gratitud y no la queja. Cuando el Espíritu te llena, caminarás en el camino estrecho, sí, y el barco es grande, sí, y el peligro está ahí, sí, pero irás a puerto seguro, porque el Espíritu te va a guiar. Si el Espíritu entonces nos llena, caminaremos en la voluntad del Señor, alabaremos al Señor, animaremos a otros y viviremos en gozo, porque el apóstol Pablo así lo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El secreto entonces para vivir una vida provechosa está en buscar ser lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Y ser lleno del Espíritu Santo qué es? Cristo es quien te conduce. Cristo es quien te lleva. Y si caminas con Él, le darás la espalda a tu pecado. Y llegará un momento en que tu pecado no lo vas a ver, porque ¿de dónde está? No, es que ya está tan lejos. Porque Él te lleva. Con Él caminas. Él te llena. Y entonces tu vida estará rebosante de alabanza, de gozo, de gratitud. Vamos a orar a Dios para que Él nos llene con su Espíritu Santo. Señor, nosotros venimos a tu presencia por la fe. No venimos a ti porque merezcamos un premio. No venimos a ti porque lo hayamos hecho todo muy bien. Seamos mejores que los que no vienen. Seamos mejores que los que hay en la calle. Somos pecadores, Señor, pero por tu gracia, en Cristo, ahora estamos perdonados, ahora somos de Él, hemos resucitado con Él una vida nueva, estamos unidos a Cristo y ahora podemos pedirte, Espíritu Santo, que nos llenes. Llénanos de ti, Señor, para que así nuestros pecados se ahoguen y se mueran. Llénanos de ti, Señor, para que así el fruto de la carne, las tentaciones de este mundo, los ataques de Satanás y las necesidades y las circunstancias de nuestra vida estén bajo tu señorío. Ayúdanos, Señor, a centrarnos en ti, en que tú todo lo puedes, en que tú todo lo sabes, en que tú todo lo alcanzas, en que tú siempre eres perfecto y todo lo haces tú por medio de nosotros. Es, Señor, mirarte a ti, contemplarte a ti. Es verdad, Señor, que en nuestras vidas hay zonas oscuras, hay agujeros negros, hay tinieblas, pero tú eres la luz del mundo, tú eres el Señor de la luz, y cuando vienes a nosotros y nos llenas, todo está bajo tu control, bajo tu señorío, bajo tu dominio. Oh Señor, antes hemos estado llenos con el pecado, con el mundo, con las drogas, con el alcohol, con las comidas, con tantas cosas que no son necesarias. Pero ahora te pedimos que estemos llenos de ti, de tu presencia, de tu gozo, de ese amor que solo tú das,
de esa gracia que solamente en ti hay, para que podamos cantar alabanzas a ti. Cantar alabanzas estando solos, estando acompañados, estando tristes, estando cual sea que sean nuestras circunstancias, dándote siempre gracias y regocijándonos en ti. Porque tú nos dices, regocijaos en el Señor siempre. Siempre regocijaos. Y así nosotros queremos caminar llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de ti. Vacíanos de nosotros mismos y llénanos de ti. Y haz que estemos centrados en ti. Porque si tu Espíritu nos llena, Señor, entonces veremos que Cristo es infinitamente glorioso y perfecto. Que en Él estamos completos, que en Él estamos seguros, que en Él estamos llenos, que en Él es suficiente para nosotros, es nuestra plenitud y nuestro gozo, que Él es el gran tesoro por el que vale la pena venderlo todo. Él es nuestra perla de gran precio, Él es el todo para nosotros. Tu Espíritu nos revelará que Cristo es infinitamente glorioso, dulce como hemos cantado, dulce como la miel, precioso, y por eso nos inclinaremos ante ti para adorarte. Así que, Señor, haz que pongamos nuestra mirada en Cristo y solo en Él estemos completos. En el nombre de Jesús. Amén. Y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros y con toda tu iglesia, desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, el jueves nos encontramos, por los que podáis, a las 8:30 para el estudio bíblico, ¿vale? Y ya es todo, ¿no?